Buen día a todos, soy el Padre Alejandro Cunietti, misionero en Medio Oriente. Hoy día, domingo 22 de septiembre de 2024, leemos el Evangelio según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio del domingo pasado, Jesucristo anunciaba a sus apóstoles su futura pasión, muerte y resurrección, y a todos los que lo seguían les decía que deberían pasar por el mismo camino que Él para ir a la vida eterna. Decía Jesús: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Ya en la liturgia de este domingo, del día de hoy, en la primera lectura del libro de la sabiduría, Dios nos revela que ese camino que debemos transitar, camino de negación y de cruz, como les había dicho, va a excitar contra los fieles el odio de los malos. Dice la primera lectura: dicen los impíos, tendamos trampas al justo, pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, condenémoslo a una muerte infame. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué ese odio contra los buenos? Porque la fidelidad a Dios, a sus mandamientos, a la verdad, es un reproche silencioso contra la mala conducta de los pecadores, y por eso desencadena la enemistad con el mundo y con el príncipe de este mundo, el demonio. Y por eso los cristianos son perseguidos, los buenos son perseguidos. Si el mundo os odia, dijo Jesús en la última cena, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Ese odio es parte de la cruz que debemos llevar para ser fieles a Cristo. Ese odio que vemos hoy tan en aumento en el mundo, en algunos lugares conduce hasta el martirio. Pensemos, no yéndonos muy lejos, el año pasado podemos recordar a los 8.000 cristianos que en Nigeria fueron asesinados por los musulmanes, el año pasado, 2023. En otros lugares ese odio conduce a la cárcel. Pensemos, tantos sacerdotes y obispos perseguidos y presos en China o incluso más cerca nuestro, en Nicaragua, o casos en Europa o América del Norte donde fieles laicos han debido pagar multas o incluso ir a prisión por no aceptar las imposiciones de la ideología de género en sus trabajos o respecto a cómo educan a sus hijos. Se han negado a estas cosas y han ido presos. En otros lugares, ese odio, incluso en países supuestamente cristianos, por la fidelidad a Cristo, la fidelidad del verdadero cristiano, no la del mundano que vive como si fuese pagano, ese odio significará aislamiento social, críticas, burlas. Sea como fuere, siempre habrá algún tipo de odio contra los cristianos fieles a Dios, incluso de parte de personas muy cercanas, como de la propia familia. Todo esto
es parte de la cruz que debemos llevar. Ya decía Jesús, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Recordemos también que nuestro Señor Jesús, encarnándose, siendo Dios, se encarna para salvar al mundo, y manifestando así cuánto Dios ama a los hombres, viene a los suyos. Iba a decir San Juan que los suyos no lo recibieron. Al contrario, lo asesinaron crucificándolo. Mas era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar así en su gloria, les dijo ya resucitado Jesús a los discípulos de Emaús. Ahora pensemos que el mismo camino que nuestro Señor transitó por la cruz a la gloria, tenemos que seguir nosotros. Como enseñaban los apóstoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Aunque esta es una verdad central en la enseñanza de nuestro Señor, que vamos a la gloria por medio del sufrimiento, por medio de la cruz, es una verdad central en nuestra fe, nos cuesta mucho aceptarla. Nos cuesta aceptar la cruz y nos cuesta porque nos cuesta vivir la cruz. Naturalmente no queremos la cruz, no la entendemos y no nos atrae ciertamente. El pecado original nos ha desordenado tan profundamente que las enseñanzas de Cristo contradicen nuestras tendencias e inclinaciones naturales. Y si seguimos esas inclinaciones, caemos en todo tipo de pecado. Es necesaria la cruz del Señor para purificarnos, para corregirnos y para liberarnos de verdad. Por eso es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, porque estas tribulaciones, la cruz, nos ayudan a librarnos de nosotros mismos, de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio. Entonces, ¿cómo hacer para amar nuestra cruz, siendo que nos hace sufrir? Nadie puede amar la cruz por sí misma o el sufrimiento por sí mismos. Cristo no lo hizo. Cristo amó su cruz y la abrazó por amor total y absoluto al Padre, por fidelidad al Padre. También nosotros solo podremos comprender el lenguaje de la cruz y no escandalizarnos de él si es por amor ardiente a Jesucristo, para seguirle en su camino, para estar en unión con él. Solo el amor a Dios hace que la cruz sea aceptable e incluso deseable. Sin amor al Señor, la cruz, el sufrimiento, no tienen sentido. Con Jesús y por Jesús, la cruz es un árbol bendito de liberación y de vida. Por eso es el amor a Jesús lo que hace, lo único que puede hacer dulce lo que es amargo en esta vida. Si es el amor ardiente, entonces el que nos hace posible, este amor a Dios, nos hace posible llevar la cruz cada día, ¿cómo entonces crecer en ese amor? Estando con Dios, con Jesucristo en la oración, aprendiendo a contemplarlo en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, fortaleciéndonos con su memoria y presencia día tras día, practicando la presencia de Dios durante nuestros días, en cada momento, antes de comenzar cualquier obra que hagamos, buscando su gracia en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la confesión, luchando pacientemente por hacer que nuestra voluntad sea una con la voluntad de Dios, ofreciéndole todas nuestras obras, todo haciéndolo para su gloria, reconociendo y agradeciéndole todos los dones que nos regala continuamente, su misericordia. Sin estos ejercicios, sin hacer estas cosas, no puede haber amor. Sin amor no hay manera de entender el lenguaje de la cruz, y sin tomar la cruz, con y por Jesús, no se puede ser verdaderamente cristiano. Por eso, queridos hermanos, tengamos valor, esforcémonos por amar a Dios,
siendo dóciles al Espíritu Santo que nos ha sido dado, de modo que estemos siempre unidos a Él, pues con Él entonces seremos capaces de soportarlo todo, soportar cualquier cruz. Este fue el camino de los santos de todos los tiempos. Este es el camino que nosotros debemos recorrer. Que el Señor nos los conceda por su gracia y por intercesión de María Santísima, a quien nos encomendamos confiadamente.